Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también los saluda y les recuerda que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook, Por Escrito MX, en X, @por escrito _ Pueden seguir las transmisiones también en video a través del canal de YouTube en Revista Por Escrito o a través del canal de Spotify Por Escrito también. Recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche tenemos una nueva emisión a través de Código Libre y nos escuchan también saludos a través de la emisora del Claustro de Sor Juana. ¿Loco? Ya no estoy loco. Me metieron al manicomio. Ahí me morí. Los gusanos me hacen cosquillas. Las cosquillas me vuelven loco. ¿Loco? Yo no estoy loco. Me metieron al manicomio. Ahí me morí. Los gusanos me hacen cosquillas. Las cosquillas me vuelven loco. Juan Carlos. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. ¿Cuál es el pretexto del día de hoy, mi querida Ceci? Mi querido Juan Carlos, nos volvimos locos. El día de hoy, el pretexto literario es la locura. Y la locura también como este contraste con la razón. ¿Qué es la locura? Que tiene que ver con la complejidad humana, con los conflictos, con cuándo me conviene a mí decir que estoy loca o cuándo me conviene a mí decir que estás loco. Toda esta complejidad alrededor de la salud mental y de la falta de salud mental. En fin, ¿cómo se conecta todo esto con la literatura? Porque si la literatura es un reflejo de la realidad, pues una realidad tan importante como la locura, pues evidentemente se relaciona. Iremos desglosando la locura, porque hay muchas formas de volverse loco, hay muchas formas de locura. Una locura, por ejemplo, provocada por algún trauma o alguna experiencia, sí. Una locura hereditaria, genética, también existen. Locuras impulsadas por la obsesión o por la paranoia. Locuras causadas por desórdenes mentales, locuras como manifestación de la sociedad y en el entorno. Uh-huh. A mí particularmente me gustaría hablar de algo que está más bien asociado con este tipo de locura, porque muchas veces se ve como un loco aquel que no acepta las reglas. Sí. Y creo que esa locura se vuelve una locura de sabiduría. Fíjate, mi querido Juan, que de esta locura de la que tú hablas, también es una locura muy convenenciera y siempre que pienso en esto de lo que tú a lo que tú te acabas de referir, pienso en Juana de Castilla, más conocida en la historia como Juana la Loca. ¿Loca? Ay, no estoy tan segura. Esta mujer nació para ser... O sea, estaba lejos de la línea de sucesión, pero todos sus hermanos se fueron muriendo. Se casó con un hombre muy guapo, Felipe el Hermoso, y se fue a vivir a la Bohemia. Bueno, pues resulta de que por todos lados se fueron muriendo los herederos y ella queda como la sucesora de Isabel de Castilla. Su padre, su hermano, su hijo y su suegro la meten a la Torre de Tormes porque está loca. Muy conveniente, ¿verdad? Porque todos querían ocupar el trono de Castilla y bueno, ella que era la legítima heredera, me la mandan a encerrar. San Borja va a entrevistarla y dicen, loca, nunca había conocido a una persona más cuerda. Hablando de estas locuras sociales, a ver, un poquito indagando en el impulso por una obsesión. Tenemos al capitán Ahab en Moby Dick, que se obsesiona con la captura de la ballena blanca. Tenemos al Quijote. Pues al loco que se obsesionó por las novelas de caballería. El Quijote es eso, es una obsesión. Dr. Jekyll, un loco científico que se obsesionó con la idea de alcanzar el experimento. Entonces, es otro tipo de obsesión que también evoca la literatura. ¿Y por qué nos gustan?
Juan Carlos? ¿Por qué nos gustan estos personajes locos? Espero que no sea por reflejo, ¿verdad? Pero a los escritores nos gusta escribir de locos porque son personajes muy propicios para la intriga y el misterio. También para esto de lo que tú hablabas, que es algo muy interesante, el romanticismo de la rebeldía. Si yo no pienso como tú, entonces estoy loca. Eso para un contrapunto, porque también la locura tiene una complejidad emocional muy interesante. Entonces los personajes de locos generalmente son personajes muy, muy redondos, también para generar, yo creo que un poco de identificación, de empatía, y lo que a mí más me gusta es este desafío de la mente hacia la normalidad. Hay personajes, el clásico científico loco es el ejemplo del desorden mental clínico. Yo me pregunto si, ¿cómo se llama? Dr. Frankenstein no seguía de este tipo. Yo creo que estaba medio loco. No, claramente. Y bueno, está el tema de los traumas, ¿no? Por aquí nos regalan la idea de que la novela del Guardián en el Centeno de Salinger tiene como personaje central a un loco traumado. Pues y mentiroso hasta donde no puede más, claro. Pues sí, y esto es lo que va configurando también la personalidad de los personajes, ¿no? Es este tremendo escenario en el que la realidad no obedece a la manera en la que uno se relaciona con la realidad. Y es ahí donde va a surgir la locura. Hay 3 formas de conocimiento: la creencia, la ciencia, la inferencia. Y en la inferencia, que es justo donde nosotros conocemos el mundo y lo interpretamos, esta interpretación del mundo es la que termina ocasionando la locura. Ahora, hay efectos psicológicos, hay efectos sociales, hay efectos genéticos, y hay situaciones de la vida que nos conducen a esta locura o esta locura aparente. Y a mí lo que me gusta en la literatura son estos personajes de locos que son los únicos que se atreven a decir la verdad. Un niño, un borracho, un loco siempre dice la verdad, dice el dicho que es sabiduría popular, pero a mí me gustan estos personajes que son capaces de poner el dedo en la llaga y de hacer de estas percepciones de la realidad, a lo mejor de estas costumbres, de estos ritos, un cuestionamiento puntual. Ah, qué caray. ¿Así tienen que ser las cosas o tengo que ser loco yo para verlos desde otro punto de vista? Ahí me hiciste recordar a Henri Thoreau, que prefirió pisar la cárcel por no pagar impuestos porque le pareció una estupidez pagar impuestos. De modo que de músico, poeta y loco dicen que todos tenemos un poco. ¿Cuáles son nuestras locuras? ¿Cuáles son nuestras locuras literarias? Hay otros locos que son víctimas. Sí, también. Y aquí siempre podemos hacer alusión. No sé si hemos hecho un programa particular de... se me fue ahorita el nombre. El lugar donde ponemos a los locos. Los manicomios. Los manicomios. Cristina Rivera Garza tiene un gran estudio sobre los manicomios, la Castañeda en México, Juan Carlos. Y el loco de manicomio es un loco que muchas veces es víctima de la sociedad porque no puede encajar en ella. Y luego los experimentos que se cuentan, que se hacen y que se hicieron en la vida real, pues también dejan huellas. Oye, Juan Carlos, ¿cómo se llama esta película en la que sale Michael Douglas y que es un personaje de una tribu originaria en Estados Unidos que lo meten a un manicomio y lo meten a una cabina toda llena de acolchonado y finalmente con electroshocks lo terminan no solo dejando trastornado, sino totalmente ya pues mal, ¿no? No, claro, finalmente si no estás conmigo, estás contra mí, se suele decir, y es ahí donde pues lo social juega un papel importante, y esto es evidentemente histórico. Existen los casos de todo esto que hemos hablado, pero también es un tema literario, porque a partir de la locura es que nosotros también podemos encontrar identificación y empatía con los personajes. No hay duda. Y mira, yo creo también que muchos de los personajes históricos que pensamos que son los más cuerdos estaban bien malitos, Estaban bien malitos porque ciertos niveles de crueldad, ciertos niveles de avasallamiento a los que se sometían a las personas, tienen que hablar de rasgos de locura. Me atrevo a lanzar una hipótesis. A ver. Los extremos.
Siempre. son locura. Siempre, Juan Carlos, siempre, siempre, siempre. Y algo de lo que habla Santa Teresa de Jesús, que en este momento tú estás leyendo tanto, es cómo la mente de repente divaga así como en una especie de laberinto, y entonces ella le llama a la mente, pues, la loca de la casa. Y cuando hay estos extremos políticos, el centro se vuelve la locura. Sin duda. Vamos a nuestra siguiente sección. Lo desconocido. En esta sección en la que las letras importan, a mí me gusta hacerme preguntas, y yo te pregunto, ¿será que la locura y la genialidad van de la mano? Yo no sé, porque en la vasta historia que hay en la literatura, hay un debate fuerte sobre la relación que existe entre estar loco y ser un genio. ¿Será que son dos caras de la misma moneda, que son conceptos inseparables que le dan ímpetu a la escritura? ¿O será que verdaderamente el ímpetu creativo y este tormento mental son necesarios para generar arte? A través de la obra de varios escritores, logramos ver cómo estos que son grandes paladines de la literatura, pues han tenido sus rasgos de locura. Pienso, por ejemplo, en Sylvia Plath, esta alma tan atormentada, en una prosa poética maravillosa, y ella escribió La campana de cristal, que es una especie de autobiografía novelada en donde se ve con mucha claridad esta influencia de la enfermedad mental que ella padecía en la creación literaria. Pienso también en Ernest Hemingway, que él es pues conocido por sus escritos de guerra, crudos, directos, en donde él mismo también confiesa que su alcoholismo y la depresión que lo acompañaron a lo largo de toda la vida se infiltra en las letras. Él, a pesar de sus demonios internos, produce una gran cantidad de obra en donde refleja la experiencia humana desde las trincheras de la guerra hasta los bares más sombríos de París. Y si hablaremos de almas atormentadas por la locura, pues no podemos dejar pasar el ejemplo de Virginia Woolf, una de las voces más destacadas del modernismo literario. Ella sufrió de trastorno bipolar y tenía episodios muy frecuentes de depresión severa. Y a pesar de sus luchas personales, Woolf, es la autora de verdaderas piezas artísticas que revolucionaron la narrativa moderna y exploraron la complejidad de la identidad y de la percepción. Si vamos a hablar de locos, no podemos dejar de hablar de la lucidez de Friedrich Nietzsche. Este filósofo alemán que fue conocido por sus ideas radicales, por este estilo provocativo, y que experimentó muchos colapsos mentales, de trastornos psicológicos a lo largo de su vida. A pesar de su deterioro mental, Nietzsche fue capaz de producir obras filosóficas que desafiaron las convenciones de su tiempo y sentaron las bases para el existencialismo y el nihilismo. Y pues, ¿qué me dicen de Zelda Fitzgerald? Esta mujer que estuvo casada con Scott Fitzgerald y que fue diagnosticada con esquizofrenia y que pasó gran parte de su vida internada en hospitales psiquiátricos. A pesar de sus luchas personales, Zelda, inspiró, colaboró y estuvo muy próxima a la obra de su esposo, pero sería muy injusto decir que ella nada más fue la pluma detrás. También ella tuvo obra lúcida, con una perspectiva única y con una sensibilidad artística maravillosa.
quisiera hablar de Anne Sexton, esta poeta estadounidense que es conocida por esta prosa confesional, emotiva, que también luchó nuevamente con estas dos condiciones, una depresión muy fuerte que viene también muy aparejada del trastorno bipolar y que la atormentó a lo largo de su vida. Estas batallas que ella sufrió se ven reflejadas en esta perspectiva universal y a la vez íntima, en donde ella explora temas como el amor, la pérdida y también la redención. Y no puedo dejar de detenerme en Charles Bukowski, este escritor estadounidense cáustico, ácido, con una prosa crudísima y un estilo hedonista que luchó igual con una depresión crónica, con alcoholismo, que bueno, el alcohol lo acompañó a lo largo de toda su vida. Y a pesar de sus demonios internos, Bukowski produce una obra literaria que es al mismo tiempo honesta, que es provocativa y profundamente humana. ¿Será entonces que la genialidad y la locura vienen de la mano? ¿Será que el grano de la locura es de donde germina la creatividad y la honestidad? Tú, mi querido lector, ¿qué piensas? Conversaciones. Mi querida Ceci, ¿cómo te gustaría comenzar esta loca conversación? Fíjate que, mi querido Juan, me gustaría referirme a una época en la que hubo muchos locos, que es el romanticismo. La época victoriana en Inglaterra fue una época muy larga, como tú sabes, en donde se trató de muchos temas oscuros. Entonces se hablaba, pues sí, de estos fenómenos en donde tú ya no sabes si el que los está padeciendo es un loco o de veras los está viendo. O sea, si estaban viendo fantasmas, si estaban viendo monstruos, si efectivamente tenían este tipo de experiencias o si se trataba de evasiones. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues evidentemente que vamos a empezar por las hermanas Bronte, y de las hermanas Bronte, pues Emily con Cumbres Borrascosas, en donde la trama gira en torno a dos personajes: Heathcliff, que es uno de los personajes de la literatura romántica que a mí más me gusta porque es un personaje muy complejo, a veces lo odias y a veces lo adoras, y Catherine Earnshaw, cuya relación estaba marcada por este amor muy, muy, muy intenso, pero así como que también muy extremo y que trasciende a la muerte. A lo largo de la historia se va a explorar este poder destructivo del amor que no es correspondido, y esta venganza y la obsesión en todo esto, en un contexto de desigualdad muy extraño. Y esta historia épica de amor, venganza, presenta a personajes tan torturados y emocionalmente perturbados que Heathcliff en algún momento, pues sí, parece haber perdido la razón. No lo tenía preparado. Ya sabes que mi locura está muy encaminada a salirme del guión. Ya lo sé. Y ahorita no sé qué botón apreté y ya me salí del guión. Pero hablas del romanticismo y justo hoy en la mañana platicaba con un grupo sobre aceleración social. La aceleración social comienza con la revolución industrial. El periodo romántico ya está feneciendo. No, más bien el periodo romántico surge, me parece, a raíz también de la revolución industrial. Okay. Y esto es lo que exacerba las emociones. Es algo que evidentemente se puede, digamos, investigar con más ahínco, ¿no? Estaba pensando en el joven Werther, romántico a más no poder. ¿No es locura acaso querer morir porque una mujer te rechaza? ¿Porque un hombre te rechaza? El romanticismo está... A ver, nos podríamos burlar de los románticos. Ay, claro. Que sufrían de una manera brutal cosas que quizá a ojos del día de hoy pues son locura, ¿no? ¿Por qué matarte por una mujer? Es como una cosa que se dio en esa época, se dio en un contexto también europeo muy particular
Y pues sí, resulta en última instancia locura. Y bueno, las hermanas Bronte están en ese contexto. Y fíjate que me hiciste recordar, porque lo de Werther por lo menos es ficcional, ¿no? ¿Lo que me dices de Manuel Acuña? Bueno, pero cuando se publicó Werther, empezó efectivamente a haber un montón de gente que lo hacía. Exacto. A ver, y era un lujo hacerlo, además. Un filósofo que además lo vivió de alguna forma fue Soren Kierkegaard. Claro. No fue Kierkegaard aquel que dejó, no fue como la novia fugitiva, no lo dejó en el altar, pero dejó a Regina Olsen por creer que no era capaz de darle a ella lo que ella merecía. Es una locura. Eso suena hoy a locura. Y fíjate, bueno, regresando a Manuel Acuña, haberse suicidado porque Rosario no le hizo caso, cuando Rosario creo que lo había visto 2 veces. O sea, cuando Rosario ni siquiera, y le echó a perder la vida a Rosario, con ese suicidio. Y cuando se entrevistó a Rosario, muchos años después decía, es que, a ver, yo quedé ahí como la malvada, la que no correspondió, la que bla, 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 yo ni siquiera me había enterado, había visto 2 veces a este hombre. Pues sí, suena como estar loco, quitarte la vida por una persona que viste 2 veces y que querías que te amara la muerte. Pues no sé, Juan Carlos. Hay una figura que es la del loco del pueblo. Sí. Y recordaba también, no lo había preparado, pero me gusta salirme del guión, en Tiresias. Tiresias es un personaje que aparece en varias ocasiones en la dramaturgia griega. Y él es un clarividente, es un personaje ciego que cuenta la verdad. Él sabe la verdad, justo el personaje ciego es el que puede revelarla. Y si se le considera loco, le dice a Edipo, tú lo que tienes que hacer para saber quién es el que mató a Layo, pues es indagar, ¿no? Y el otro no quiere ver la realidad. Pero aquí el loco, en realidad, termina enloqueciendo, por supuesto, Edipo, cuando se entera y junta todas las piezas del rompecabezas. Pero se ve a Tiresias, a este loquito del pueblo, no lo dicen en ese concepto, pero como el que no sabe, cuando en realidad es el que está revelando la verdad. Y fíjate, Juan, me haces pensar también en todas estas locuras también de autores y de autoras. Silvia Plath, esta voz súper íntima que ofrece esta mirada penetrante al sufrimiento de la mujer en una vida cotidiana que la aplasta. Silvia Plath, ella es una mujer que vive en los años 50 y escribe de una manera pues prácticamente autobiográfica y se quita la vida. Y es que se quita la vida porque la tristeza la tenía tan profunda que se llegaba a confundir con locura. El pretexto literario del día de hoy nos lo dio este libro que quiero presentarles aquí, de Editorial Tecolote, editorial que me gusta mucho, por cierto. Ya había yo comprado un libro de artimañas judaicas que venía en un libro con un formato muy similar. Aquí se habla de un loco que en realidad era sabio. No sé si se dice Nasreddin, que parece que es así como se dice, y a mí me ha gustado decirle Nasreddin, aunque quizá gramaticalmente no es lo correcto. El primer cuento de este libro ilustrado es cómo le enseña al hijo a siempre se van a burlar de ti. Llevan al burro a la ciudad y primero uno va montado sobre el burro y el otro no, y entonces lo critican. Luego van al revés y los critican. Luego van cargando al burro y los critican. Luego nadie va encima del burro, los critican. Al final le dice, todos te van a criticar. Entonces, estas locuras que solemos hacer, pues en realidad no son locuras. Y así le enseña al hijo. Es el primer cuento del libro. Me pareció sensacional. Y dije, claro, es que hay una forma de locura que en realidad es sabiduría. Y me haces pensar en el Medio Oriente y cómo en el Oriente la locura se relaciona con sabiduría. Y piensa en Jalil Gibran Jalil. ¿Jalil Gibran Jalil? No. Sí, Jalil. Khalil Gibran. Ajá. Él en El Loco justamente habla de que el loco es esta persona que toma la letra sagrada,
al pie de la letra, es decir, que no le da el contexto, sino que sigue exactamente lo que le están diciendo. Entonces, hay uno de los cuentos en donde dice que ojo por ojo, diente por diente, y que si tu ojo es ocasión de pecado, te lo saques. Y entonces el loco va y toma un puñal y se saca el ojo porque acababa de ver a una muchacha muy bonita, ¿no? Es gran sabiduría este saber, esta interpretación que nos llega del Medio Oriente, en donde vienen estas filtraciones de sabiduría, en donde nos dicen, a ver, a lo mejor loco, pero Dios le ayuda, ¿no? Quiero hacer alusión a quizá uno de los grandes clásicos, que es Elogio a la locura, Erasmo de Rotterdam. Uh-huh. ¿Qué es la invitación que hace Erasmo? Es a cuestionar a la autoridad, uh-huh. Es a cuestionar por uno mismo, y eso a uno pues lo enloquece un poco. Ahorita me quedé pensando también que se dice, y está estadísticamente, los que tenemos algún grado doctoral, se supone que enloquecemos un poco, y creo que sí es un poco cierto, porque sabes tanto de un mismo tema y eres como la persona que más puede saber de ese tema, y al final sientes que nadie te entiende. Uh-huh. Y esto enloquece también porque te das cuenta de una realidad que muy pocos tienen la capacidad de ver, porque no hay el bagaje cultural que uno tiene. Y cuestionar a la autoridad, cuestionar a la realidad, que es un poco la invitación del elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam, creo que es otra forma de locura que uno pues se va forjando. Esa es una realidad. Sin duda, mi querido Juan. Y es que creo también que la locura tiene que ver mucho con la comunicación de un mensaje que le pueda parecer pertinente o no a alguien, y si me gusta lo que me dices, entonces sí, pero si no, pues estás bien loco, ¿no? Como lo que le pasó a Hamlet. Hamlet, a ver, si yo te digo, fíjate que está viendo fantasmas, está hablando con fantasmas, está recibiendo instrucciones de un fantasma, o sea, nada, sí estás, ya, Ya, ¿no? se piró. Cero no O ser, se está ¿no? drogando, claro. Exactamente. Y es que, bueno, el príncipe Hamlet viene, pues, a ver, de una situación súper compleja. Nada más le acaban de matar a su papá y se acaba de dar cuenta de que el asesino de su padre es su tío, que además está cohabitando con su mamá. Digo, se necesita tener mucho temple para no volverte loco, ¿verdad? Entonces, creo que la locura ha sido algo muy central. Lo toman el Renacimiento, lo toma en mucho esplendor. Ya lo decías de Cervantes. Cervantes no solamente tiene al Quijote como personaje loco, sino que te parece el personaje del licenciado Vidriera. Este hombre que está loco porque siente que no lo puedes tocar porque siente que es de vidrio y se va a romper. Pues sí, también loquito redomado, ¿no? Esa es la verdadera generación de Cristo, la del licenciado Vidriera. Efectivamente, nadie lo puede tocar por eso. Y sí hay diferencia entre la locura del Quijote, que es una locura obsesiva, y la locura de Hamlet, que claramente viene marcada por un trauma. Ahora, hay una locura medio heredada, y te voy a hablar de mi loco favorito, mi querida Ceci. Ya sabía La yo. voy a molestar, por supuesto. Sí, ¿cómo de que no? El príncipe idiota de Fedor Dostoyevsky. Porque el personaje es bueno como él solo. Bueno y buey, decía mi tía abuela, se escriben con la misma B. Sí. Y es que en una sociedad, y estamos hablando de la Rusia de hace 2 siglos, ser bueno es sinónimo de, pues, eres víctima fácil de las maldades humanas. Pero lo que me gusta del príncipe idiota, que se le consideraba un tonto precisamente porque las cosas que hacía era por la bondad que le movía a hacer las cosas. No hay maldad en el personaje, o justo se le termina vistiendo como un idiota, y por eso, bueno, aquí le pusieron la traducción el idiota, o el príncipe idiota, el príncipe Mishkin. Vaya, creo que es uno de las locuras de este tipo, donde se mezcla la estupidez con la locura, más importantes de la literatura. ¿Y qué te parece, mi querido Juan? ¿Te gustaría ser joven toda tu vida? ¿Te pinto un cuadrito? Por favor. Te pinto un cuadrito y lo escondes en el ático. Mira que sí lo he pensado, ¿Verdad? No tengo ático, pero a ver dónde lo escondemos. Lo escondemos. Bueno, estoy hablando evidentemente del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, en donde pues este joven apuesto, encantador, que es Dorian Gray, un dandy en toda la extensión de la palabra,
está cautivado por esta idea de ser eternamente joven. Parece muy contemporáneo, ¿eh? Y de repente le pintan un retrato por a un artista que se llama Basil Hallward, y este hombre entonces esconde este retrato, como el que le voy a hacer a Juan Carlos, lo esconde en el ático, y resulta de que es el retrato el que empieza a envejecer, pero Dorian Gray luce eternamente joven, y esa juventud, ese anhelo, ese ver cómo los demás están envejeciendo, pero él no, lo lleva a la locura. Mencionaba al príncipe Mishkin, el príncipe idiota, como un ejemplo de lo que puede ser loco o estúpido. Y en ese sentido hay un ensayo de Humberto Eco que se llama De la estupidez a la locura. Hace reflexiones más en otro sentido, sí hay literatura aquí de por medio, pero las reflexiones a Humberto Eco lo llevan a un periodo de locura que estamos viviendo hoy a través de las redes sociales. Hasta dónde las cosas y el comportamiento que nosotros ejercemos a través de las redes sociales, esta pretensión de estar en todas partes al mismo tiempo, ¿no es acaso una locura, tan locura como la del joven Werther que es capaz de suicidarse por amor? Es la reflexión de cuáles son los nuevos idiotas, los nuevos locos en el mundo contemporáneo. ¿Y dónde están los límites, mi querido Juan Carlos? ¿Dónde están los límites? Porque, digamos, en el pasado, el loco era que estaba escindido del mundo. Era este personaje al que le estaban pasando las cosas alrededor y no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Nos damos cuenta ahorita de lo que está pasando? El otro día publiqué, no me acuerdo de dónde lo saqué, pero que si una persona dice que está loca, no lo está. Es que claro, para que de verdad estés loco, pues no tienes que tener conciencia de que hay algo que anda mal, ¿no? Creo que en México tenemos, Cristina Rivera Garza se ha dedicado mucho a la historia de la locura en México, y es que en México había por el sur de la Ciudad de México un lugar que las personas que lo llegaron a visitar decían que era un lugar verdaderamente de terror, que era la Castañeda, y la Castañeda era este manicomio, este lugar al que llevaban a la gente pues trastornada, a la gente loca, y Cristina Rivera Garza tiene varias referencias a lo largo de toda su obra alrededor de la Castañeda y de también otro manicomio que estaba por el barrio de Mixcoac, por donde está la UP, y que ahora se convirtió, bueno, ya es un lugar totalmente residencial, pero fíjate, nada más, los manicomios estaban afuera de la Ciudad de México, porque qué miedo también toparte con un loco, ¿eh? Entonces, como que los expulsaban, eran los expulsados de la sociedad, los locos. Me quedé pensando que muchos homeless en Estados Unidos, particularmente en San Francisco me ha tocado, pues ahí están en la calle. Uh-huh. Y aquí en México también, ¿no? Alguna vez una persona me dijo, con todo respeto, me molesta que esté aquí. Oh. Me fui, no le dije mayor cosa, pero dije, qué curioso, fue muy, muy decente. Muy claro. No me quería en su locura, lo que haya podido ver en mí, pero fue muy, muy decente. A ver, me apuro porque quiero hacer varios apuntes. Me adelanto a una cosa que quería decir después, que tiene que ver con los locos de los manicomios. Y aquí quiero recomendar 2 lecturas. 1, la sala número 6 de Anton Chejov, sí. Y Los espectros de Leonidas Andreyev. Y por otro lado, quiero hacer referencia a una película que no recomiendo porque es muy brutal y visualmente muy violenta, de Lars von Trier, autonombrado el mejor director del mundo. Se llama Anticristo. En esta película, una pareja pierde a un bebé. Ya es bastante traumática la situación de ver al niño arrojarse por la ventana. Y luego, torpemente, él, que es psiquiatra, quiere tratar a ella, pues porque quedó marcada. Y se empieza a dar cuenta de que hay fotografías donde al niño le pone los zapatos al revés. Y entonces empieza una obsesión muy mórbida en ver quién había sido realmente el culpable de la muerte del niño. Dios. Todo esto mientras ella hacía investigaciones sobre la locura en la Edad Media y los demonios y una serie de cosas que me hicieron recordar que en el último conversatorio que hubo en el Fondo de Cultura Económica, la doctora Belevita nos invitaba a hacer lectura de mujeres locas o consideradas locas en Latinoamérica y en el mundo en general. Y es que, claro, imaginemos a la mujer en la Edad Media, ver partir a los hijos, ver partir al papá,
verlos morir. A ver, pensemos también en las guerras mundiales. Ujú. ¿Cuántos varones no murieron? ¿Cuántas mujeres no enloquecieron por la situación drástica, confusa, terrible que provoca la guerra en general? Y eso es una reflexión que viene en esta película, que insisto, no recomiendo porque es muy violenta visualmente, pero que nos hace entender que las situaciones sociales drásticas hacen que nosotros enloquezcamos también. Y fíjate, mi querido Juan, que hablando de lo que recomendó Belevita, pensaba en Pizarnik, en toda esta poesía de la opresión y en cómo a muchas se les llamó locas para que se estuvieran quietecitas y detrás de la puerta. Bien, finalmente, para hacer una última recomendación, me quedé pensando, una cosa es lo inintencionado que puede resultar tras una guerra, toda la locura que se desata, Sí. y otra, la que sí es una tortura intencionada. Y aquí estoy pensando en 1984, hacia el final de la obra, van a hacer pasar a los personajes por sus peores temores que terminan enloqueciendo a la gente. Vamos despidiendo el programa, mi querida Muy Ceci. fuerte tema, mi querido Juan. Y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Me despido. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. No sin antes agradecer a María Fernanda Carmona, que nos ayudó escribiendo este súper buen guión. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a la producción, gracias a Isis, a Alex en cámaras, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. ¿Cuántas veces la gente usó un lápiz o un pincel porque no pudieron jalar el gatillo? Virginia Woolf.